parece que sí. Ya. ¿Sí? Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes a los que están atrás en la hora. Un gusto de verles y continuar como hacemos los días miércoles en meses intercalados. Vamos a continuar con esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, vamos a leer, voy a compartir. Gracias. Voy a leer desde el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, Cristo será, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, por tanto, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, diga su palabra. Ya estamos avanzando un poco más en este libro, no hemos terminado todavía el capítulo 1. Me acuerdo que sí alcanzamos a hablar de estas palabras tan notables, ¿verdad?, que el apóstol Pablo dijo
tan difíciles de replicar en nuestra propia vida, cuando Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchas veces para nosotros es casi un poco al revés. Para nosotros vivir es ganancia y morir es Cristo. Pero para Pablo era al revés. Para él el vivir es Cristo y el morir era ganancia. Sin embargo, Pablo dice en el 23, reconoce que ambas opciones, ¿verdad? Tanto vivir como morir, son opciones que lo ponen en una dificultad, lo ponen en estrecho, no sabe qué escoger. Él quisiera partir y estar con Cristo. Obviamente Pablo no tenía ningún temor de la muerte. Y en un sentido, realmente el cristiano, en teoría, ¿verdad?, no debería tener ningún temor a la muerte. Creo que cuando un cristiano enfrenta la muerte, lo que más le duele y le apena quizás es que sus seres queridos ya no lo van a tener, ¿verdad? Pero se supone que el pasar de este mundo para estar con el Señor es muchísimo mejor. Pablo eso lo tenía absolutamente claro. Sin embargo, en el 24 Pablo dice, pero quedar en la carne, es decir, vivir acá, es más necesario por causa de vosotros. Es más necesario por causa de vosotros. Lo que me retiene para poder seguir viviendo en este mundo, dice Pablo, lo que me motiva a seguir con vida en este mundo es que puedo ser útil para la obra. Y dice Pablo, el 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Eso es lo que Pablo espera, para el provecho, para el avance, para el progreso. Una palabra interesante aquí en Filipenses. Pablo ha utilizado este vocablo en el versículo 12, cuando él dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, para el avance del Evangelio. Y Pablo ahora repite el mismo vocablo en el versículo 25, confiado en esto sé que quedaré, que aún permanecería con todos vosotros para vuestro avance, para vuestro progreso y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo tiene claro que finalmente su estadía no tiene que ver con él, no tiene que ver con su propia gloria, con su propio honor, sino más bien la gloria de mí en Cristo Jesús. El versículo 26, la NTV dice, y cuando vuelva tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. La NBI dice, así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pablo finalmente, él ve su vida como una posibilidad de que Cristo siempre sea engrandecido, sea por vida o sea por muerte. Si Él no muere, como es su expectativa, espera que su presencia sea para que los creyentes se regocijen y se gloríen en Cristo Jesús por lo que Él está haciendo por medio del apóstol Pablo. En el versículo 27, Pablo comienza a cerrar esta sección. Dice, solamente que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo. Al decir solamente, Pablo está diciendo que por la parte de ellos, que él espera de ellos, que ellos vivan de una cierta manera. El vocablo comportarse es un vocablo interesante, es un verbo que se relaciona con la palabra ciudadano. Las palabras, si se acuerdan de sus clases de historia, así que
lo pasaron. ¿Cómo se llamaban las ciudades griegas? ¿Se acuerdan cómo se llamaban las ciudades griegas? Cada ciudad era una ciudad independiente. ¿Ah? Ciudad-estado, pero ¿cómo se llama? Muy bien, muy bien. Pero ¿cuál es el nombre? ¿Se acuerdan? Con P. La polis. La polis, ¿verdad? Que no es nada que ver con la policía de Estados Unidos. La polis es la ciudad, es el nombre para ciudad. Y la polis griega era el nombre para una ciudad-estado, ¿verdad? La polis griega. Y el comportarse como ciudadano tenía un nombre, igual que de la misma manera la palabra ciudad y la palabra ciudadano. Hay un verbo también para esto, que es el verbo politeomai, que se asocia con la palabra polis, vivir como un ciudadano. Ese es el vocablo que Pablo ocupa aquí. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque hay muchos vocablos para hablar de comportamiento. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Efesios y dice andar como hijos de luz, por ejemplo. El vocablo andar es otro verbo, el verbo caminar. Peripateo, que es un verbo totalmente diferente, es el verbo caminar, pero que se asocia con la idea de vivir o de comportamiento. Otro verbo en griego es el verbo, creo que es epístrofe, o anastrefo, perdón. Anastrefo describe también el comportamiento de alguien, la manera en que alguien se conduce. Pero Pablo ocupa este verbo aquí. Es muy interesante que ocupe este verbo, politeomai, y lo que ando buscando es lo que dice Pablo en el capítulo 2, cuando dice... a ver, ¿dónde está? Perdón, el capítulo 3 al final. Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Otra vez Pablo ocupa un vocablo asociado con la palabra polis, aunque aquí él ocupa un sustantivo, politeuma, ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos. En el capítulo 1, versículo 27, él va a ocupar un vocablo con la misma idea. Vivid que vuestra vida, que vuestro estilo de vida se caracterice por ser un ciudadano del cielo. Cuando uno está viviendo en otro país, uno tiende a, obviamente, por razones obvias, mantener las tradiciones propias de su cultura y de su ciudadanía. A veces pueden ser buenas cosas o pueden ser malas cosas, ¿verdad? Entonces alguien podría decir, se le nota que es chileno. A veces por cosas malas, ¿verdad? En Europa, chilenos tienen mala fama, y en otras partes igual, tienen mala fama. Y es natural, ¿verdad? Uno se comporta de manera que a lo mejor uno fue criado en su contexto, etcétera, su cosmovisión, como se dice. Eso lo va a replicar cuando uno esté. Pero Pablo ocupa este vocablo para decirle a los clientes que su comportamiento tiene que ser digno. Dijimos, creo que expliqué este vocablo, digno, significa, tiene idea de peso. ¿Verdad? Que su vida, que su manera de vivir pese lo que pesa su pasaporte. ¿Verdad? Hay pasaportes que son considerados pasaportes muy, muy valiosos en el mundo. Hoy día el pasaporte chileno no lleva, pero el pasaporte canadiense. El pasaporte canadiense está en cualquier parte. Un pasaporte que tiene peso, un pasaporte de Estados Unidos también tiene mucho peso. ¿Verdad? Personas que le encantaría tener ese pasaporte porque le abren muchas puertas. Pero obviamente al tener un pasaporte con mayor dignidad, aumenta
responsabilidad del comportamiento de esa persona. Alguien podría decir, tú no te estás comportando como un ciudadano de Chile, o tú no te estás comportando como un ciudadano de Canadá. Esa es la idea aquí. Hay ciertas características que definen la clase de comportamiento de acuerdo al lugar donde uno se comporta. Por ejemplo, no se esperaba mucho de un ciudadano de Nazaret, ¿verdad? Este es de Nazaret, así que, ¿qué podríamos esperar? Pero si alguien era romano, si alguien tenía pasaporte romano o ciudadanía romana, se esperaba que ese comportamiento estuviera a cierta altura, a cierto nivel. Y Filipos era una, muy bien, colonia romana. Eso es lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Filipos era una colonia romana, o sea, era como una romita. Era como una Roma en miniatura en el sentido de que tendrían derechos, privilegios y responsabilidades similares a las que tenía un ciudadano que vivía en Roma. ¿Quién más era ciudadano romano? Oiga, ser ciudadano romano era una gran cosa. ¿Y quién más era ciudadano romano? Junto con Pablo, Silas. Y los dos fueron, por eso que siendo ciudadanos romanos, lo dice. Tanto Pablo como Silas son ciudadanos romanos. Por eso es que se asustaron tanto en Filipos cuando los metieron en la cárcel y los castigaron sin ningún juicio, sin nada. ¿Cuál era una de las muertes que estaban prohibidas para un ciudadano romano? Bien, Amanda, la crucifixión. Un ciudadano romano no moría crucificado, moriría decapitado si era sentenciado a muerte, como probablemente Pablo murió. La crucifixión era considerado demasiado vergonzosa para que un ciudadano romano la experimentara. Todo esto para tratar de entender que es interesante que Pablo ocupe este clase de vocabulario. Solamente que vuestro comportamiento de ciudadano pese o está a la altura del Evangelio de Cristo. El texto griego dice, solamente como es digno del Evangelio de Cristo, compórtense. Ese es el orden. ¿Ya? Ese es el orden de las palabras aquí. El que manda el texto en griego, ¿verdad? Ahí está. Ese es el orden. Monon, ¿ya? La palabra griega monos, está fácil de aprender. ¿Cómo se dice solo en griego o solamente? Monos. Había un hermano que ya nos enseñó que había sido marino mercante. Cuando yo era niño, no era niño, ¿ya? Entonces como había sido marino mercante, había andado por todo el mundo y había aprendido palabras sueltas por aquí, por acá, frases. Y una de las palabras que él se aprendió fue la palabra monos, porque había andado en Grecia seguramente. Entonces un día me dijo, Pablo Mono. ¿Por qué Pablo Mono? Anda solo. Ay, pensé que era por Pablo Mono. Bueno. Cada vez que me saludaba me decía, Pablo Mono, anda solo. Monos. Solamente, como es digno del Evangelio de Cristo, vivan o compórtense como ciudadanos. La pregunta es, ¿Pablo tiene en mente aquí la ciudadanía romana? ¿O la ciudadanía del cielo? ¿O quizás ambas? Quizás ambas, porque más adelante él va a decir que son ciudadanos del cielo. Ahora, lo interesante es lo que viene después. Pablo dice, ¿verdad? Solamente que, como es digno del Evangelio, compórtense, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, con respecto a ustedes, que están firmes en un solo espíritu, en un alma,
combatiendo juntos por la fe del Evangelio. ¿Cuál es el comportamiento digno que Pablo tiene en mente? De acuerdo al versículo 27. ¿Cuál es el comportamiento que es digno del Evangelio que Pablo tiene en mente? No tiene que ver con pagar los impuestos, aunque un buen ciudadano lo hace. No tiene que ver con pagar la patente o lo que sea, todas las cosas que uno tiene que hacer como ciudadano, ¿verdad? Ir a votar cuando tiene que ir a votar o cuando es obligación ir a votar, etc. Todas las cosas que tenemos, todo lo que significa ser un ciudadano de una nación. Pablo no tiene en mente esas cosas. Pablo tiene en mente dos cosas, o quizás una cosa que la explica de dos maneras. ¿Cuál es? Que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es posible que las dos frases sean paralelas. Es posible que las dos frases se complementen, que no sean dos cosas, sino las dos cosas apuntan en la misma dirección. ¿Cuál es? Unidad. Es uno de los temas que Pablo va a tratar aquí en Filipenses. ¿Verdad? Dice, sea que esté ausente o que vaya a veros, lo que yo puedo oír de ustedes es que estáis firmes en un espíritu, en una alma, luchando juntos. Esta es una especie de X que se hace un quiasmo, ¿verdad? ¿Verdad? Dice, firmes en un espíritu, en una alma, peleando juntos. No tengo una pizarra aquí para rayarlo, pero Pablo dice, firmes en un mismo espíritu, y la frase de abajo, imagínense que esto es una pizarra virtual, ¿verdad? En una alma, peleando juntos. Entonces el verbo peleando juntos y firmes se cruzan, y la otra frase también se cruza. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estas dos frases apuntan, creo, en mi opinión, hacia la misma cosa. ¿Qué significa estar firmes en un mismo espíritu o en una alma? Dice combatiendo unánimes. La palabra unánime literalmente es una alma. Una alma. Suje. Ahora, a veces los creyentes tratan de definir de manera muy fina la diferencia entre alma y espíritu y todas esas cosas. Muchas veces estos dos vocablos funcionan como sinónimos. Y no siempre es fácil distinguirlos. Y no es estrictamente necesario a lo mejor hacer una distinción. Cuando se habla del alma, generalmente se refiere a la totalidad de la persona. Acuérdense que cuando Noé, ¿qué dice 1 Pedro? Que fueron salvadas, ¿cuántas personas en el arca? 8 personas. Eso dice 1 Pedro. 8 personas. El texto griego dice 8 psujes, 8 almas. ¿Sí? Alma, para el primer siglo, el mundo antiguo, alma no es siempre sinónimo de esa parte incorpórea, ¿verdad? Sino que simplemente significa la totalidad del ser. Habla de la totalidad de la persona. De hecho, la palabra psige, de donde viene la palabra psiquiatra, psicología, uno dice la P. Pero esta psige es la misma palabra. Psique. Y espíritu muchas veces también significa no la parte incorpórea, sino muchas veces la disposición de alguien. La disposición anímica. Por ejemplo, uno dice, ¿cómo estuvo la convivencia, por ejemplo? ¿Cómo estuvo la comida? Y dice, sí, había un espíritu de unidad, había un espíritu de alegría. Muy bien. ¿Cómo estuvo ese día de trabajo? Por ejemplo, allá en Chiloé o más allá de la Patagonia, cuando decían las famosas mingas, ¿verdad? Y se juntan todos a trabajar y dicen, ya, vamos, hay buen espíritu de trabajo. ¿Qué quiere decir? Hay una buena disposición, ¿verdad?
habla de una disposición común. Y este es el sentido de Filipenses. Cuando Pablo dice firmes en un espíritu, eso es lo que dice, la palabra mismo se agrega, literalmente es firmes en un espíritu, en un alma, peleando juntos. Está hablando y espera que los creyentes en Filipos estén remando para el mismo lado, con una misma disposición y con una misma actitud. Eso es vivir como es digno del Evangelio. Ahora, uno ve que en Filipenses, que cuando Pablo dice que algunos predican a Cristo por contienda o vanagloria, o por envidia, claramente esos creyentes no están combatiendo unánime por la fe del Evangelio. O que Evodia y Sinti, que estén peleadas, claramente no están combatiendo unánime por la fe, no están en un mismo espíritu, ni están firmes, no están firmes en un mismo espíritu, ni están combatiendo en una misma alma. Ahora es muy interesante el vocablo que Pablo ocupa dos verbos, estar firme y el verbo combatir juntamente. El primer verbo es un vocablo que se asocia, que no tiene que ver tanto con algo estático y por tanto inamovible, en el sentido de que, por ejemplo, un pilar tiene que quedar firme, ¿verdad? Ahí está, hay que un pilar. Y si se mueve el pilar, obviamente está un problema. El pilar tiene que quedar firme. Pero eso no es la idea. El vocablo que Pablo ocupa sugiere la idea de tener firmeza, pero para poder avanzar. Tener firmeza para no retroceder. Usted sabe que, este ejemplo lo di de San Felipe, que una de las claves del tenis, ya que Miguel quiere jugar un doble con nosotros, le da una clave. La clave para jugar bien el tenis y para poder golpear bien la pelota, ¿cuál es, Raimundo? Amanda, ¿cuál es? Sí, tener el ojo en la pelota, pero con respecto al juego, ¿cómo tienen que estar las piernas cuando uno le pega la pelota? Firme. ¿Ah? Muy bien, bien, Mike, ¿verdad? Cuando uno le pega a la pelota, uno no le pega así, ¿verdad? Cuando le pega moviendo los pies, tienen que estar firmes para poder golpear, porque si uno no está firme, todo el golpe no va a funcionar, tiene mucho más que el brazo, que la muñeca. Esa es la idea aquí. La idea es de una clase de firmeza que va a permitir lo que viene después, combatir juntos. Otro buen ejemplo es el ejemplo del rugby. Ustedes han visto cómo juegan el rugby, que no es igual que el fútbol americano. Pero cuando se juega rugby, hay algo que se llama scrum, que todos los jugadores se ponen así, unos con otros, y el otro grupo están unos con otros y están así. ¿Quién avanza más? Firmes, juntos. Y de hecho la palabra que Pablo ocupa aquí, combatiendo unánimes, el vocablo combatir, se asocia más con el deporte que con la batalla. De hecho, el verbo que Pablo ocupa aquí es el verbo atleo. Atleta. Atletismo. Atleo. Tiene una pequeña, lo que se llama un sufijo adelante, que es sun atleo, combatir junto con, o competir junto con. Y es posible que Pablo aquí tiene en mente la idea de tanto de una batalla como de un deporte en conjunto. ¿Cómo es la vida digna del Evangelio? ¿Qué es lo que Pablo quiere escuchar de los hermanos? La vida digna del Evangelio no significa, quiero que ustedes vayan a todas las reuniones y no falten a ninguna reunión. Quiero que estén ahí siempre, que lleguen a la hora. Eso para Pablo eso no es estar firme en el Evangelio. ¿Qué se va a conectar en todas las reuniones y llegar a la hora si es que está peleado con el hermano que se sienta enfrente? Eso no es vivir como es digno del Evangelio. Eso no es la vida digna del Evangelio. Así no se comporta alguien que es ciudadano del cielo. El comportamiento, ¿y sabe por qué? Porque somos todos ciudadanos del mismo país. ¿Usted sabe cuando uno se encuentra con un compatriota en otro país?
Me acuerdo, estábamos viviendo allá en Chicago y obviamente no había ningún chileno. No, yo no sabía de ningún chileno. Y era septiembre, nuestro primer septiembre, allí, y desde la ventana vemos una familia que andan todos con la roja, vestidos. Y digo yo, esa gente anda con la polera de Chile. Y resultó ser, que finalmente iba a ser un buen amigo, Jerry, que es chileno-ecuatoriano, pero en septiembre él se ponía su polera de Chile y hacía empanada. Vivió en Temuco, vivió en Chile muchos años, en fin, y trabaja ahí en Wheaton College. Y su hermano también vive por ahí, y casado con norteamericana. En fin, la cosa es que nos conocimos, yo fui, crucé la calle y dije, ¿ustedes son chilenos? Uno se alegra, ¿ah? Obviamente, uno se alegra. Pablo dice, sea que esté ausente o que esté presente, yo quiero oír de ustedes que están comportándose como es digno del Evangelio. Es decir, que están firmes en un espíritu, batallando juntos, compitiendo juntos, como un equipo. Imagínense un equipo de fútbol donde el arquero, en vez de tirar la pelota para adelante, la tira para su mismo arco. ¿Qué ha pasado? Pero por error, ¿verdad? ¿Y qué pasa si hay una jugada sospechosa donde parece que el arquero va a tomar la pelota y hoy se le pasó? ¿Qué pasa inmediatamente? Hay sospecha de que le pagaron, de que es un traidor. ¿Por qué? Porque todos los que se ponen la misma camiseta tienen un solo propósito y objetivo en común: ganar. Y trabajamos juntos para hacerlo, con el mismo objetivo. Tenemos una táctica, tenemos diferentes funciones. Ser de un mismo espíritu y de una misma alma, estar combatiendo juntos, esto es muy importante decirlo, no significa que todos hacen lo mismo. No significa que vamos todos para el mismo lado, vamos todos a hacer lo mismo y vamos todos a patocar para allá. Vamos. Eso no se puede hacer, eso en la práctica es difícil de hacer, a menos que sea una iglesia muy pequeñita a lo mejor, pero ni aún así es importante que la iglesia detecte sus diferentes dones y cómo esos dones pueden ser utilizados por el bien de la iglesia y el avance del evangelio trabajando en conjunto. No siempre va a ser posible que todos hagamos lo mismo. Bueno, versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, los enemigos. La palabra intimidado es importante. ¿Sabe por qué? Porque un conjunto o un grupo que compita juntamente o que batallen juntamente, si la imagen es de una batalla, si hay una batalla es porque hay ¿qué? Si hay una batalla es porque hay ¿qué? Enemigo, obvio. Muy bien. Y si hay un partido y un equipo, ¿qué es lo que tiene que haber? Un contrincante, obviamente, un oponente. Más fome que jugar un partido sin oponente, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pablo dice, nada intimidado por los que se oponen. ¿Por qué es importante que la iglesia esté unida? Y estén todos con el mismo espíritu, con el mismo ánimo, con el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el gran objetivo de una iglesia? El gran objetivo de una iglesia no es traer gente al edificio. El gran objetivo de una iglesia es que Cristo se haga evidente a la sociedad. Es mostrar a Cristo. Ese es el propósito de una iglesia. ¿Cómo se muestra Dios a la humanidad hoy día? ¿A través de qué? De la iglesia. Es mucho más que traer gente al edificio. Es que la iglesia dé testimonio de su relación con Dios, obviamente expandiendo el evangelio. Por supuesto. Pero ustedes me dicen, el primer propósito del evangelio es predicar, el primer objetivo de la iglesia es predicar el evangelio, no estoy tan seguro que ese es el primer propósito. El primer y gran propósito es que la iglesia muestre y haga evidente su identificación con Cristo. Y eso se va a hacer evidente cuando una iglesia está unida. Si una iglesia no está unida, ¿cómo vamos a predicar del amor? Oh, mira, Dios te ama tanto.
y ¿sabes qué? Ven, te invito a la iglesia para que veas el amor de Dios. Y eso otro dice, y la persona viene a la iglesia, y la persona viene a la reunión, y escucha, y después el hermano que le invitó saluda a otro hermano y le dice, hola, ¿cómo estás? Y dice, ¿por qué se saludó si estamos peleados? Pero Dios te ama. ¿Cómo lo entiendo? ¿Me estás hablando del amor de Dios y tú te tratas de esa manera con tu hermano? Y tristemente esto se ha visto. Creyentes peleándose entre sí, personas inconversas ahí, pasando, mirando. ¿Qué voy a ir a hacer adentro? ¿Qué voy a ir a hacer ahí? No me hablen del amor de Dios. Si ustedes no lo experimentan en su propia vida, se supone que han sido perdonados por Dios. Lo mismo en el Sermón del Monte, ¿verdad? En nada intimidados por los que se oponen, que para ellas ciertamente es indicio, aroma de perdición. Pablo está animando a los creyentes aquí. El vocablo intimidar es un vocablo que se ocupa en la literatura secular griega, por ejemplo, de un caballo en batalla, un caballo que sea, ¿cómo se dice cuando un caballo se asusta? Un caballo espantado, ¿sí? Un caballo que se desbocó, porque se asustó, ¿verdad? Esta es la idea, que se espantó y se desbocó, intimidado por los que se oponen. Pablo dice, no se asusten por sus oponentes. El hecho de que se opongan es evidencia de que ellos se están perdiendo. Y para ustedes es evidencia de que ustedes son salvos. Y esto de Dios. El versículo 29, porque a vosotros os es concedido. Este es uno de los versículos más extraños de la Biblia. Os es concedido no solo que creáis en Él, sino que por Él también sufráis. Momentito, dirá alguien. Cuando a mí me predicaron el Evangelio, a mí me dijeron clarito que yo iba a ser salvo. ¿Es verdad? Sí. Eso es verdad. A mí nadie me dijo que ser salvo me podía traer sufrimiento. Bueno, ahí está. Lleva escrito ahí 2000 años. Pablo dice, os es concedido. ¿Sabe el vocablo conceder? Es el verbo charizomai. El verbo charizomai, la palabra gracia, la palabra charis. ¿Ha escuchado la palabra carisma? Carisma. La CH equivale a la X. Por eso es que cuando usted ve a Chile desfilando los Juegos Olímpicos en Grecia, salía con una X. Chile. Bueno. Charisma, charisma, carisma, carisma. Aquí el verbo, la palabra gracia, y la palabra charis. Charizomai significa otorgar o regalar, o dar algo como un acto de gracia, como un regalo. Esta es la palabra que Pablo ocupa aquí. Y Pablo dice, porque a ustedes les es concedido como un acto de gracia, no solo que creáis en Él, lo cual es verdad, que podamos creer en Él es un acto de gracia de Dios. Pero Pablo agrega algo más, sino que también padezcáis por Él. Esta es la letra chica del mensaje del Evangelio que nunca mencionamos. ¿Sí? Porque imagínense que le prediquemos a alguien, digo, crea en el Señor Jesucristo y será salvo, ¡va a ir al cielo! Nunca más va a sufrir. Bueno, una vez que esté en el cielo. Porque el creyente sí va a sufrir. O al menos tiene altas posibilidades de sufrir por causa de su fe. Y esto lo entienden muy bien creyentes que están en Corea del Norte, o en China, o en Egipto, o en Sudán, o en Rusia, y todos esos países donde, muchísimos países donde los creyentes son perseguidos. Ellos entienden muy bien el hecho de padecer por causa del Evangelio. Acuérdense que cuando Juan y Pedro salieron del concilio, ¿verdad? Les intimaron, eso dice, les intimaron, les amenazaron a que no hablaran más. Gamaliel les dijo, dejen tranquilo a estas personas, porque si es de los hombres se va a desvanecer, pero si es de Dios,
no van a poder detenerlo. Y escucharon a Gamaliel, pero igual les pegaron. El versículo 40 de Hechos 5 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio, deprimidos por haber sido tenidos por dignos. Perdón, leí mal. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Los primeros creyentes lo entendieron muy bien. Y lo que pasa es que nosotros en esta parte del mundo no estamos acostumbrados a sufrir por causa del evangelio. Pero probablemente llegue el momento en que tengamos que hacerlo. De esta manera Pablo anima a los creyentes y les dice, no se asusten por los oponentes. Si están sufriendo por causa de sus oponentes, es una evidencia de que ustedes son salvos. Y para ellos es indicio de que se están yendo a la condenación. Y el hecho de que puedan padecer por el nombre de Cristo es algo que Dios les otorga como un acto de su gracia. Y Pablo cierra. Me gusta mucho lo que hace la NTV. Dice, estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Bien, vamos a quedar hasta ahí por hoy. La próxima semana vamos a echar el extraordinario capítulo 2. Noten ustedes, comienza con la expresión por tanto. Eso quiere decir que viene obviamente vinculado. Los números que hacen las divisiones no siempre son de lo más útil, porque cortan el hilo, como puede ser el caso aquí. Padre, gracias por la palabra. Reconocemos que nuestro cristianismo está bastante lejos de lo que era la fe de aquellos primeros creyentes.